Muy buenas noches, otra vez, mis amigos y amigas de FTACUM. Empezamos a transmitir en YouTube. Lo importante es que el canal ya está. Hubo ahí una situación, me apareció un mensaje en el momento de estar transmitiendo y me parecía como un factor de protección para poder seguir con la transmisión. Entonces, bueno, ya les escribí un mensaje de que nos veíamos aquí en Facebook, pero me dice que el chat ya estaba cerrado, puesto que se terminó la transmisión. Pero bueno, ojalá que nada más cierren la aplicación de YouTube y se vengan para acá, para Facebook. Bueno, estoy consciente de lo que significa eso. A todas las personas que empezaron a ver el video, bueno, pues a las dos personas me parece que estaban viendo el video, pues les agradezco muchísimo. Y aquí estamos y espero que se llene bien el protocolo para la siguiente sesión. No sé si por poner el tema de suicidio o algo así, no considero que haya sido por eso, pero sí salió un mensaje, algo de protocolo y pum, se cortó la transmisión. Entonces, espero que no sea por una cuestión de suicidio, me parecería absurdo, me parece que no. Pero bueno, vamos a continuar por acá. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los aspectos transculturales del suicidio, o el suicidio es un elemento transcultural. Esta es la pregunta, es algo que inquieta a todos los que nos dedicamos a la suicidología de manera profesional y que queremos de alguna manera conocer no nada más los factores médicos, clínicos, de intervención, sino también el aspecto social, el aspecto educativo, el aspecto cultural. Y bueno, pues para mí es muy importante el hecho de poder dar a conocer. Nosotros en el diplomado tenemos 5 módulos y cada uno de los módulos tiene como un enfoque de diferente disciplina, es decir, lo que queremos es agotar los discursos, las narrativas, las especialidades, ser transdisciplinario, multicultural, y esto tiene obviamente que ver con la medicina, con la sociología, con la antropología, con la filosofía, y la suicidología como un conocimiento y una especialidad de límite del conocimiento humano. Bueno, para nosotros es muy importante el hecho de rescatar, y como su servidor considera que la prevención del suicidio es justicia social, pues para mí es vital entender y atender los aspectos transculturales, el ver cómo ha ido desarrollándose el suicidio en las culturas, la percepción que tiene la humanidad del mismo, y al mismo tiempo empezar a hacer una propuesta de prevención desde el aspecto social. Me parece que el aumento del suicidio en los últimos 25 años en México me parece que es 600%. Hemos hecho una tarea suficientemente deficiente, y esto nos ha llevado a pensar que tenemos que actuar de manera integral, multidisciplinaria, generar puentes, generar formas diferentes de atender y entender este fenómeno. Y por eso el día de hoy me encontré con un artículo muy interesante del doctor Gustavo Vega Delgado. Él es ecuatoriano, es médico, pero aparte es filósofo, entre otras cosas. Es un texto que leemos en el diplomado, pero que hoy quiero rescatar. Me parece que dentro de los aspectos transculturales, él pone, bueno, obviamente el artículo es muy vasto, yo voy a solamente a glosar algunos y dar, ¿verdad?, algunos aspectos y aproximaciones desde nuestra realidad, desde nuestro país, desde la perspectiva de FETACUM y desde su servidor. Así que asumo cualquier afirmación, siempre y cuando estén conscientes de que es una glosa, ¿no?, del doctor Gustavo Vega Delgado, al cual pues siempre él estima a todos los que hacen este esfuerzo por separar. Trato de actualizarlo, y no en el sentido de que sea arcaico, sino, bueno, algunas fechas y situaciones, y inculturizarlo a la realidad de nuestro país. Entonces, pues reitero a las personas que se están sumando a esta transmisión aquí en Facebook, ya empezamos a transmitir, ya vi la situación de YouTube, es una cuestión técnica, nada más sí tuvo que ver con la cuestión del suicidio, entonces hay un cierto filtro para cierto tipo de públicos. Entonces, bueno, esa fue la situación. Pero bueno, estamos más que listos, y para mí es un gusto que me estén acompañando por acá, y les saludo a mi compañera, colega y parte de nuestro equipo de formación, a Juana, a Said, a Sriela, a Moisés, Adriana. Pues bienvenidos, y todos los que de alguna manera nos están viendo, que no aparecen aquí en mi pantalla, pues muchas gracias por estar aquí.
Entonces, pues vámonos, si alguien puede escribir ahí, o no sé, yo nací se pueda, yo ya no pude, decirle a la gente que estaba en YouTube pues, que se venga, ¿no? Que se venga acá a Facebook, a FTACUM. Bueno, primero me gustaría como empezar a aplicar y explicar y a lo mejor tratar de definir qué es esto de transcultural, ¿no? Y que es un término que a lo mejor pensamos que, por como su nombre lo dice y basándonos en la etimología, hay una línea de argumento, de narrativa que ¿no? Transita por todas las culturas y al mismo tiempo las trasciende. La transculturación es un neologismo, obviamente es una composición que indica el proceso de asimilación de una cultura por otra, resultando una nueva identidad cultural. Nosotros tenemos un ejemplo aquí con la cultura Tex-Mex, ¿no? Estas culturas fronterizas que se empiezan a generar y en algunos casos de generar para generar otro tipo de cultura. Hay la interculturación, transculturación, aculturación y toda una serie de neologismos, pero que nos ayudan a identificar y a hacer entender de alguna manera qué está pasando. Al ser... o tratar de intentar ser un especialista en suicidio desde esta perspectiva social, por supuesto consciente de la intervención y la importancia de la misma y no restando valor a la intervención psicoterapéutica, suicidológica, eso que quede muy claro, ¿no? O sea, nosotros tenemos un aspecto clínico y tenemos un aspecto también de abordaje psicológico, y esto no quita o la reflexión social o cultural no demerita el fenómeno. Entonces, por eso me parece importante el poder reflexionar desde estas especialidades, ¿no? El concepto de transculturación fue introducido precisamente en el campo de la antropología cultural por el cubano Fernando Ortiz, como un intento de expresar de forma más exacta el término de inglés acculturation, definiendo las diferentes fases de asimilación de la cultura a otra. Es decir, es este choque, este encuentro de culturas, pero también este cuerpo de formas de estar, ¿no? En este sentido, el antropólogo Fernando Ortiz justifica el uso de la palabra transculturación por la incorporación de una cultura nueva y distinta, pues implica a su vez un proceso de desprendimiento y pérdida parcial o total de la cultura original. Nosotros vemos actualmente en nuestro país y en la forma de migración, en la forma como se está modificando los mapas culturales, y no tanto geográficos, sino la forma de entender la realidad, nuestra propia historia, la movilidad nos hace entender la vulnerabilidad de los grupos y al mismo tiempo entender que estos grupos, estas nuevas aspectos transculturales van generando una identidad propia, pero al mismo tiempo unas necesidades de atenderse y de entenderse como un grupo o como una cultura. Algunos hablan de subculturas, algunos hablan de movimientos y tenemos toda una gama. Yo aprendí más o menos estos conceptos allá en la Universidad Intercontinental con el profesor José María Mardones, en donde él nos hablaba precisamente que nosotros al tener dos fronteras y más la frontera del norte, en donde el deseo y la misma urgencia de mejora, ¿no? Estamos nosotros viviendo ahorita un problema transcultural con los migrantes, por donde yo vivo, es al sur de la Ciudad de México, y de pronto veo por la salida, por ejemplo, a Cuernavaca, o las salidas hacia Querétaro también, vemos cómo el fenómeno de la migración está llegando, está generando nuevas formas de pensar, actuar. Nosotros lo podemos ver con la música, lo podemos ver con los alimentos, lo podemos ver con los platillos. Pero la pregunta suicidológica es, ¿el suicidio es un elemento transcultural? Es decir, ¿se presenta como un elemento transcultural? Porque entonces tendremos que reflexionar de manera diferente, tendremos que hablar de prevención desde dónde. Si cuando hablamos de suicidio, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque yo veo y soy una especie de consumidor en el sentido de, pues veo un curso y ahora veo que hay uno en el siglo XXI, me interesa, pedí informes, ¿verdad? Sí, desde la parte psiquiátrica otra vez, querer abordar el fenómeno del suicidio desde solo un aspecto, desde una disciplina, pues me parece un despropósito. Entonces la transculturación es un vocablo que busca definir de forma más exacta la formación y consolidación de una nueva cultura, especialmente
en este caso de Hispanoamérica, ¿no? Después de estos eventos de colonización, después de estos elementos como de situarnos en una realidad diferente. Entonces el suicidio es un elemento transcultural, es decir, que lo estamos adoptando, es decir, que nos define como cultura también, y esto tendremos que revisarlo desde este mosaico de identidad. Y para eso les digo, el doctor Gustavo Vega, que es un ecuatoriano, que es un médico, pero también filósofo, pues se pone a la tarea. Yo voy a tomar algunos tópicos que él toma en este gran artículo que escribe, como les decía al principio, nosotros lo tomamos en el diplomado, pues para entender un poco también de nuestra realidad latinoamericana. Y en ese momento, bueno, al final del camino necesitamos atender y entender que estamos vistos. Ya ahorita vi que una exalumna del diplomado en suicidología, que agradezco mucho, hizo un mensaje que va a ser la transmisión acá. Le agradezco mucho a la compañera Ingrid Ortiz, que ustedes conocen, bueno, al menos Juana y todas las que están en los diplomados. Agradezco mucho el mensaje, gracias de verdad, para que la gente pues se venga aquí ¿cómo se llama? A Facebook, ¿no? Muchas gracias. Ahora, dentro de todos estos aspectos, dentro de esta realidad, el suicidio podemos identificarlo y basándonos en la cronología del texto de Vega Delgado, dice, lo primero que hay que hablar es que el suicidio genera un malestar en la cultura y no podemos referirnos a un texto que no sea el texto de Freud sobre el malestar en la cultura. Un clásico de Sigmund Freud fue su trabajo sobre este malestar en la cultura. Pero esta referencia nos sirve para introducir nuestra presentación sobre el suicidio, señalando que profundos malestares en las culturas de las naciones, de nuestros países, de México, parecen estar disparando suicidios en el mundo de forma contundente y casi exponencial. Y así vamos a ver, y les voy a ir haciendo una narrativa, espero tengan la paciencia, dentro del suicidio e intelectualidad. En este sentido, los ejemplos son numerosos, ¿no? Como intelectuales, gente de letras. Por ejemplo, el caso de Narciso y el mito griego del suicidio, autoerótico, lanzándose a un estanque de agua para poseerse a sí mismo, en rechazo por medio de la ninfa Tetis. El suicidio de la esfinge de Tebas tras la pregunta formulada a Edipo y resuelto exitosamente en un clásico griego llevado al teatro por Sófocles. Sócrates y la cicuta por mano propia. Una escultura de belleza y de lacerante impacto humano es la de Gálatas el suicida, perteneciente a la escuela de Pérgamo. Romeo y Julieta, ¿quién no conoce la historia? Llevado al drama por Shakespeare en una referencia clásica de un suicidio doble tras una lamentable confusión que se encadena entre amantes, perseguidos por Montescos y Capuletos, sus respectivas e intolerantes familias en Verona. Cuando el poeta alemán Goethe escribiera su obra Las cuitas del joven Werther, una ola de suicidios ocurrió en Alemania a manera de paradigma a seguir, luego de la decisión autodestructiva del personaje. Y el que le hago honor esta noche, con esta playera, a Van Gogh. Su mutilación del pabellón auricular, se corta la oreja, como consecuencia, ¿no? Se suicida en cuanto a expresión, él se dispara en el pecho, de una posible esquizofrenia, delirio, quizá vértigo de Menier, dicen algunos en el diagnóstico. Entre los debates sobre su diagnóstico es parte de los clásicos del psiquiatra y unos problemas del arte. Pero necesitamos entender esta pasión del artista, necesitamos entender muchas situaciones, pero lo que yo estoy haciendo aquí es narrar, es algo que está, que no por eso les pregunto, cuando estamos hablando de suicidio, ¿de qué estamos hablando? Cuando la gente dice, hablemos del suicidio, cuando estamos hablando del suicidio, ¿de qué estamos hablando? De estos personajes que parecen hasta que los idolatramos en algunos momentos, ¿no? Vean, ¿no? En la parte de Van Gogh y las pinturas, me encanta, fui a ver su obra, pero llega el momento en que tenemos que también hablar que no por ser una persona famosa, un artista, el suicidio tiene cierto grado de permisidad. O sea, como si de alguna manera, porque lo cometió un personaje, entonces tiene este grado de tragedia y este grado también de que todos podemos opinar y al mismo tiempo una idea de contagio. Ernest Hemingway
al menos hay 7 casos registrados de suicidio en la familia de este premio Nobel de Literatura. Jacques Deleuze, el filósofo francés, se lanza en 1995 del 7º piso del edificio en donde vivió en París, luego de una tormentosa enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Alfonso Storni, Alfonsina, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, Almita, bienvenida, Rosy, qué bueno que están por acá. Alfonsina Storni, poeta argentina, que decidió sumergirse en el mar, inspiró a Violeta Parra para componer una clásica canción chilena y latinoamericana, Alfonsina y el mar. Dolores Ventimilla de Galindo, poeta quinteña asediada en Cuenca por Fray Vicente Solano y sectores conservadores, decidió suicidarse frente a su pequeño hijo. Léase su poema llamado Quejas. Los poemas malditos de París, Palieri, Rimbaud, Apollinaire, Baudelaire, Macmade, entre otros más, influenciaron en los poetas de la generación decapitada del Ecuador, ¿no? Moderno Ángel Silva, Ernesto Noboa Camayo, Arturo Borja, Humberto Fierro, inclusive en otros grandes del Parnaso ecuatoriano como Pablo Palacio, César Dávila Andrade. Los factores del alcohol, heroína, bohemia y una suerte de cultura suicida catapultaron sus decisiones respectivas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a traducirlo porque en un ambiente en donde el suicidio está normalizado de alguna manera en cierto tipo de ambientes y de situaciones, en una cultura suicida, que me cuesta mucho trabajo dar esa afirmación. El autor nos dice, sí hay una cultura suicida. Ok, entonces esa cultura puede precisamente ser transcultural. ¿Aprendemos a suicidarnos de manera cultural? Jacques Lafargue, autor del libro El derecho a la pereza en favor de la creación de los trabajadores, y Jenny Laura Marx von Basplenet, yerno e hija de Marx, tomaron la decisión conjunta de suicidarse. Esteban Zweig, judío alemán perseguido por los nazis, el mayor biógrafo del siglo XX, junto a su pareja Lot, se suicidaron en Petrópolis, Brasil. Yukio Mishima, premio Nobel y autor, entre otras obras del Pabellón de Oro, así como otros escritores japoneses laureados, optaron por el suicidio. Esto es algo que tenemos que revisar. Porque si nosotros decimos que el suicidio puede ser transcultural, adoptar este fenómeno como forma cultural es un riesgo que debemos prevenir. Pero está ahí, es decir, no lo queremos ver. He insistido, ¿no? He insistido en que en los gobiernos federales, estatales, municipales, alcaldías, difícilmente vamos a encontrar la agenda de prevención del suicidio. La narrativa de suicidio ha sido tabuizada, olvidada, invisible. Y vemos cómo ante los colapsos económicos de pandemia, ante las enfermedades, el suicidio se presenta como una realidad. ¿Y qué creen? Estamos a punto, me parece, no de terminar con el COVID, pero me parece que sí con la pandemia, me parece que es un virus que se queda para siempre, pero sí con el confinamiento, pero sí con las formas como la hemos pasado casi estos 2 años. Por ejemplo, el suicidio y el crack de las bolsas de valores. El jueves 24 de octubre de 1929 y subsecuentemente el lunes negro y el martes negro del 28 y el 29 de octubre de 1929 colapsaron las bolsas de valores de Wall Street en Nueva York. Coincidió aquello con el comienzo de la Gran Depresión. Suicidios en serio ocurrieron entre varios corredores de bolsa y dueños de fortunas que de pronto colapsaron. Los suicidios de decenas de yuppies, jóvenes millonarios, adictos al consumo refinado durante los cracks económicos o estas rupturas económicas han sido reportados y documentados en varias publicaciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Ante los colapsos sociales, el suicidio es una opción. La peor de todas, me parece. No puedo dejar de pensar que estos suicidios se pueden prevenir, pero es una estructura muy elevada que va cayendo y se va desvaneciendo y va generando al mismo tiempo esto colapsante. Ahora, esto por un lado, y en Occidente, los países occidentales más vulnerables, Suecia, Dinamarca, Suiza, Japón, han estado permanentemente en la isla de países altamente sensibles a episodios de suicidio.
Cuando el imperio austrohúngaro se extinguía, el asesinato del archiduque heredero de Sarajevo determinó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Tras el deterioro de la larga monarquía de los Habsburgo, se registró la tasa más alta de suicidios en la historia de un país. Los países con más índices de felicidad asimismo exhiben mayores tasas de suicidio, y esta ambivalencia es la que nos hace pensar qué tipo de país tenemos. Sí, esta conformidad o inconformidad que tenemos en el país puede generar de manera transcultural el suicidio como este fenómeno, como este factor. Entonces necesitamos entender, dice que los mexicanos somos buenos anfitriones, los mexicanos somos creyentes, los mexicanos somos, y empezamos a exaltar valores y virtudes, y me parece excelente. El problema es entender que la ambivalencia nos lleva a pensar que también somos un país que se deteriora anímicamente, que está generando miserables en el sentido de factores de pobreza. Entonces, no puedo dejar de pensar que si nosotros vemos el fenómeno del suicidio como una realidad transcultural, tenemos que estar muy atentos. Todas las instituciones, todos los escenarios políticos, los escenarios educacionales, los escenarios religiosos, cualquier tipo de persona que esté frente a otro debe estar consciente, si está dentro de un ser y de un quehacer auditorial, es decir, que esté con un grupo, debe estar consciente que hay un nivel cultural que se puede generar o degenerar, ¿no? en tasas, en situaciones de desencanto, desempleo. Parece mentira, pero nos acaban de decir, o a lo menos la Ciudad de México entró en semáforo verde y de pronto el índice de delincuencia empieza a subir. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Empezamos a ver el deterioro de la economía, el deterioro, los discursos. Yo siempre pido, pues vean, escuchen varias voces, varios contenidos, varios medios, pero vean la situación estresante, violentadora y violentada de nuestra sociedad que puede detonar a finales de año o desencadenar. Un colega español publicaba hace un mes y medio sobre la pandemia de qué es el suicidio, que la esperemos el próximo año. Si nosotros vemos estos elementos o estas tasas de suicidio por cada 100,000 habitantes o la vulnerabilidad en la que nos deja la pandemia, algunos van a pensar de manera miope que el suicidio es una opción. Y si no hay un elemento de contención, de resolución de conflictos, escenarios de resolución, grupos de contención, familias fortalecidas, estructuras que brinden y que fomenten la salud mental, no veo la forma de parar este posible embate transcultural o esta futura pandemia que espero, de verdad, espero equivocarme. Los países entonces con más índices de felicidad asimismo exhiben mayores tasas de suicidio. Dinamarca, Islandia, Irlanda, Suiza, Canadá, Estados Unidos. Entonces, bueno, esta es una referencia de Working Hamilton College de la Universidad de San Francisco. Tasas de suicidio por cada 100,000 habitantes. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio a nivel mundial se han incrementado a un 60%. Se expone, aquí hay algunos países, pongo a México al final, pero en el orden de prioridad de los países según suicidios. Rusia, Corea del Sur, ¿no? Mucha gente ahora que está con la cultura occidental de imitación, pues bueno, Corea del Sur, el segundo país con más alto índice de suicidio por cada 100,000 habitantes. Lituania, Kazajistán, Eslovenia, Hungría, China, Japón, Cuba, Uruguay, El Salvador, Ecuador y por supuesto en México. En México en el 2021 tuvimos 8,000 suicidios o fallecimiento por lesiones autoinfligidas en el país, dice el INEGI, lo que representa el 0.7% del total de las muertes en el año. Me decían, oye, Carlos, pero es poco que se hayan registrado. Sí, pude haberse registrado de alto alta, otra acta de defunción, otros motivos, se tapa. Como sabemos bien, nosotros por eso, junto con SAC Fundación, de mi amiga Farideh Lara, hemos hecho este observatorio suicidológico, este observatorio del suicidio en México, en donde
estamos buscando también que haya otros números un poco más reales o que más apegados a un poder dialogar con estos números oficiales. Una tasa de suicidio es 6.2 por cada 100,000 habitantes en México. La tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, ya que presentan 10.7 decesos por causa por cada 100,000 jóvenes. Para 2018, de la población de 10 años y más, 5% declararon que alguna vez han pensado en suicidarse. 10 años. Es decir, nuestros niños ya empiezan a pensar, ya tienen una ideación suicida. Eso es adquirido, eso es visto, hay una cuestión transcultural ahí, hay una forma de entender, ¿verdad? No voy a decir que los videojuegos porque, bueno, eso es un despropósito. La violencia tiene que ver más con la dinámica y la ingeniería familiar, tiene que ver con la construcción propia, ¿no? del ser como familia o familias, ¿no? Tiene que ver con mi ser violento o violenta. No tiene que ver con una ideología, más bien a partir del fenómeno surgen este tipo de ideologías y no a partir de las ideologías crece la fenomenología. Aquí creo que hay una falta de enfoque y de percepción de cómo surge a lo mejor a nivel social, ¿no? La realidad del suicidio. Y para eso pues recurrir a una bibliografía básica, perdónenme, de Émile Durkheim sobre su texto El suicidio, que sigue siendo vigente en estos aspectos sociales. Por supuesto que sí, ojalá. Vamos a ver un poquito, nada más, sobre historia del suicidio colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más es el individuo, no es la persona que está en crisis, sí que atendemos, sí que la familia está en un proceso diferente, en otros niveles de realidad, ¿no? de pensar todavía que hasta estos días, cuando un miembro de la familia habla sobre suicidio y alguien dice de la familia, estás loco, estás loca, no piensas, son tonterías eso. Entonces, sí, estamos hablando de que el suicidio ha estado en lo humano, en la línea de la humanidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hablar. Pero cuando hablamos de suicidio, ¿en realidad de qué estamos hablando? Durante el primer siglo, después de Cristo, tras el asedio de ejércitos romanos en Masada a 1,000,000 de judíos, estos optaron por el suicidio sobre la roca fortaleza que lleva este nombre, junto al Mar Muerto. Los romanos fueron perversos en el trato de los cautivos de guerra, por ello, para prevenir la suerte de sí mismos, decidieron autoeliminarse. Hitler, el búnker y Eva Braun. El ácido ciándrico o cianuro fue uno de los métodos elegidos para decidir autoeliminarse por parte de los nazis ante la evidencia de su rendición. Nosotros hemos normalizado la cápsula de cianuro de los espías, lo vimos en, no me acuerdo qué película, The Avengers, creo que fue una del Capitán América, en donde la gente vio normal que tenemos una muela con cianuro y de pronto la gente, pues está bien, ¿no? O sea, si antes de que te agarren, mátate. Tenemos muy normalizado el lenguaje de podernos quitar la vida por mano propia o por cualquier situación que se salga de nuestro control. El cianuro también fue un método de suicidio frecuente cuando los espías eran sorprendidos durante la época de la Guerra Fría. Las Guyanas fueron el escenario de un hecho sin precedente. El líder carismático Jim Jones convenció el 18 de noviembre de 1978 a 914 de sus seguidores a optar por el suicidio masivo. En Waco, Texas, ya sabemos, David Koresh, la secta davidiana, un grupo protestante apocalíptico bajo la conducción de este gurú, desencadenó el suicidio colectivo de 76 personas luego de provocar un incendio de soportar 56 días de sitio en 1993 por parte de las autoridades. Sí, esto es real y tiene un origen y tiene una etiología, ya sea cultural, trastorno mental. El método. Por ejemplo, en Nueva York, el metro suele ser la mortaja preferida para innumerables suicidas. Se lanzaron a sus rieles. Aquí en el metro de la Ciudad de México tenemos protocolos de intervención. Hemos visto, ahora que estamos muy atentos de las series orientales, vemos cómo funciona el metro con una doble protección de puertas, precisamente para que nadie se precipite. Nosotros no.
¿no? Tenemos otros intereses de cuidar nuestro metro. Estamos más atentos a no subirnos a otros vagones, ¿no? Aunque paguen todos el mismo boleto, entiendo lo positivo de la segregación, bueno, perdón, de la separación, pero me parece también que habrá que poner en consideración que si hay grupos vulnerables que atentan más contra su vida, en vez de generar una fragmentación social, deberíamos de buscar de manera inteligente una inclusión de los espacios, donde nadie resulte. Yo sé que puede sonar una utopía o ingenuidad de mi parte, pero el metro aquí, en la Ciudad de México, también sigue siendo la mortaja para muchos, ¿no? Y lo seguirá siendo hasta que no tengamos un protocolo de intervención adecuado y que no le echemos la culpa a un tornillo por haberse caído aquí el metro. Basta decir, ahora, qué bueno, ¿no? Que no le vayan a echar la culpa, pues ya ves, ¿para qué usas el metro, no? ¿Para qué eres pobre? ¿No? Entonces, ¿para qué te subes al metro? Y pues, ¿para qué estabas ahí ese día? Tú tenías mala suerte. No es culpa de nadie, es culpa de un tornillo que estaba mal. Ese tipo de afirmaciones de este tipo de gente me parece que a veces raya en la comedia trágica. Pero regresando al suicidio, en verdad el metro sigue siendo una mortaja preferida por muchas personas. Que no se sepa, eso no significa que no suceda. Que no quede grabado en un TikTok, eso no significa que no suceda. Que no esté en un video, que no está en una foto, no significa que no suceda. Entonces, bueno, pues tendremos que tener estrategias un poco más inteligentes para prevenir el suicidio. Se construyó un sistema de protección para que no haya acceso libre a los rieles por parte de los pasajeros, por ejemplo, en Nueva York, en Japón. También se acostumbró en los grandes metrópolis a lanzarse de los rascacielos abajo. Aquí nosotros ya tenemos una malla de 1,75 para que la persona al brincar no llegue a Periférico, Insurgentes, es decir, esto en Ciudad de México y otros puentes del país. Montreal y su río San Lorenzo han sido un escenario preferido para los suicidas a finales de primavera, cuando sus aguas están aún semicongeladas, tanto se han lanzado desde los puentes y ahí mueren. Japón utilizó un medio de suicida inusual, al decidir múltiples suicidas lanzarse al cráter de los volcanes, luego de que se ocurriera con una primera persona lo mencionado. A manera de contagio, y esto sí existe, el contagio suicida, la pandemia llevó al menos a 900 casos de suicidio por este método ocurrieran en un año. Entonces, ¿seguimos hablando de suicidio o no? ¿O seguimos diciendo que no pasa nada? Que nunca nos va a tocar esta pandemia del suicidio. El arma de fuego reemplaza paulatinamente el ahorcamiento en Estados Unidos. El uso y el abuso de armas de fuego son un desencadenante grave para suicidios y homicidas. Todas las personas que me dicen, Carlos, ¿cómo reducir el suicidio en casa? Reduce los factores de riesgo, aumenta los factores de protección. Es lo único que en verdad importa. ¿Quieren más información? Ya saben, comuníquense conmigo. Carlos, ¿me puedes dar una lista de factores de riesgo, factores de protección? Los he publicado como 200 veces en esta página, pero si alguien las necesita de manera directa, no duden. Si quieren, después de esta transmisión los subo, pero es importante que ustedes busquen, se informen. He optado en los últimos 60 días, cuando acompaño a alguien que ha intentado quitarse la vida por mano propia, siempre yo involucro a la familia, pero ahora lo que hago es formar un poco a la familia. Sé que no es mi papel como acompañante terapéutico o como suicidólogo, pero me doy cuenta de que pues, nosotros nos vemos una vez a la semana, una vez cada 15 días. Entonces la familia le digo, mire, lean este artículo, vean estos videos, traten de entender el fenómeno que está pasando. No está loca, no es tonta, no es esto, no es lo otro, tranquilos. Esta persona está bien, está en una crisis, contengan la crisis y no tendrán un sepelio en casa. Y eso es lo que estoy tratando desde hace unos 60 días, que la familia dice, oye, pues por eso está usted, para que le ayude. Pues sí, estoy yo también, pero usted también para eso está, para formarse, para entender. No le estoy diciendo métase al diplomado, dura 4 meses. No, le estoy diciendo lea este artículo, entiende este video, mire de qué se está hablando, porque esta problemática es la que tiene la persona que usted tiene en casa. Entonces, me parece que ha sido una estrategia interesante el promover
el, ¿cómo se llama? El plan de seguridad suicidológica. Son varias situaciones, ¿no? Otro método, los venenos corrosivos, especialmente fósforo, han sido un método clásico empleado por suicidios de sectores bajos, ¿no? Y nosotros conocemos que la gente, pues el clarasol, ¿no? Por ejemplo, lo utiliza bastante para intentar quitarse la vida. Otros que saben, ¿no? Veterinarios, médicos, potasio, sumado a relajantes musculares, quelicin, vía venosa, suelen ser las preferencias suicidas de profesionales médicos y de otras disciplinas de salud. La época del año, y nosotros estamos situados y ubicados en esta época. En países de 4 estaciones, como nosotros, es la primavera la que reporta más suicidios. Y no, y Carlos, no es en diciembre. La depresión decembrina, diciembre, enero, genera suicidios primaverales. O sea, la etiología está precisamente en estos momentos, porque de alguna manera hay otro nivel de contención o de distractor. A ver cómo nos va en este diciembre. Hablaremos, bueno, el próximo en vivo voy a hablar, bueno, le voy a poner Día de Muertos y suicidio, es decir, un poco, pues en la fecha, pero hablar sobre la muerte y sobre la parte tanatológica del mismo. Pero miren, es importante saber que hay ciertos factores preexistentes de enfermedad mental que pueden desencadenar o que son factibles o vulnerables a ideación suicida. Se ha interpretado que los largos inviernos desencadenan estados depresivos, los mismos que explotan el lenguaje suicida a la llegada de la primavera, la misma que provoca desacomodo y frustración porque el largo frío no decide abandonar del todo a ciudades y campos y porque su clima no es aún suficientemente cálido y placentero como lo es en verano. En México, diciembre y enero son meses sensibles, pues las navidades son ambivalentes, inequitativas y de fuerte contraste, mientras que el comienzo del año implica miedo al futuro. Se ha reportado en efecto que en diciembre y enero se elevan los casos de suicidio. Después viene una situación de suicidio y antropología, es decir, todos aquellos ritos, aquellas situaciones que se dan. Hay otro tópico dentro de lo transcultural que es suicidio y religiones, que bueno, nos llevaría tanto en antropología como en las religiones otro en vivo, ¿no? Y el autor me gusta que señale esta parte del suicidio animal, en donde hemos modificado y hemos hecho, el término sería antropomorfizado a las mascotas, que va en deterioro de ellas mismas, lo sabemos aunque lo neguemos. Pero varios estudios se han llevado a cabo sobre la desaparición por autodestrucción de varios individuos de diversas especies animales. Conocemos lo trágico de las ballenas que encallan en playas, ¿no? Deseando morir o para morir. Es su naturaleza, dicen algunos, es su instinto de muerte. Dices, wow, ya salieron muy nietzscheanos estas cosas. Águilas que se despedazan, ¿no? que quedan embarradas al lanzarse en picada desde los aires, y cuando la velocidad pues ya es imposible de controlar, algo les impulsa, y este algo es todo el debate, a abrir sus alas provocando su aniquilamiento. Si se avientan, no abren las alas, se estrellan, se matan. Discusión persiste sobre si es suicidio o si cambios tisulares frente al calor son los que inducen al escorpión sometido a un ruedo y cerca de fuego a clavarse a sí mismo el aguijón venenoso. La pregunta salta a la reflexión. ¿Es pues el suicidio un fenómeno propio y exclusivo de la especie humana? Si es así, ¿sería hablar de privilegios? Bajo ninguna circunstancia. Por eso tenemos que frenar este tipo de reflexiones a veces que parece ser algo transcultural, narrativas normalizadas, si lo pudo hacer tal artista, si lo pudo hacer tal o cual, pues ¿por qué yo no? Esos son los riesgos que lo transcultural, no lo transcultural, la interpretación de este diálogo transcultural nos puede dejar. Necesitamos entonces, si decimos, bueno, si el suicidio es un factor transcultural, pues entonces también la prevención es un fenómeno transcultural.
Y así como alentamos y a veces hasta hacemos loas de Kurt Cobain, por ejemplo, ¿no? Que este chico que se suicida por una depresión aguda y otros trastornos mentales, y la gente ensalza, enarbola banderas, idolatra Amy Winehouse, o sea, muchos, digo, en este mundo de la farándula, que sería otro tópico transcultural, hablar sobre suicidio en medios del espectáculo, bueno, fue algo que nosotros lo tenemos que reflexionar. Hicimos, cuando se acuerdan, un ex cantante de Garibaldi, de este grupo mexicano, bueno, hicimos la reflexión. A mí me tocó, fue precisamente hace un año, bueno, en septiembre de hace un año, antes del 10 de septiembre, recuerdo bien, porque las entrevistas que nos hicieron ese año iban mucho en esta parte de, oye, esta parte, este actor, y pues hay ciertas profesiones que vulneran el focus interno, la parte de la validación, porque pues busca la validación externa, el focus externo, que el otro te aplaude, te vea y te garantice tu existencia. Entonces, cuando no lo hacen, hay una especie de despropósito. Si hay un factor preexistente como depresión, ansiedad, pues eso agudiza el riesgo suicida. La prevención, entonces, para ir aterrizando. Tratar la depresión es la mejor forma de prevenir el suicidio, dicen algunos, ¿no? Es decir, está bien, pero hay personas suicidas o personas en crisis suicidas que no manifiestan un cuadro de depresión. Pero sí hay un alto índice, ¿no?, de suicidios debidos a un trastorno o un cuadro de depresión. Tratar el riesgo suicida vía política, ¿no? Es decir, que la gente, amigos, tener líneas, grupos de apoyo como tenemos aquí en FETACUM, que ya los vamos a abrir. Eso me da muy buenas noticias. Ya les estaré diciendo en dónde los vamos a volver a abrir: los grupos familiares de posvención, los grupos de prevención. Estos grupos pues dieron muy buenos resultados en su origen. Vino la pandemia, nos lo cerró, pero yo les estaré informando, y vamos a tener pues igual los grupos virtuales para que todas las personas que quieran hacer. Me enteré de algo muy interesante de Fray Bernardino, del hospital del Fray. Empezó a desarrollar grupos de apoyo a personas en crisis suicida, y van todos los sábados durante un año, van a terapia lúdica, artística, convencional de grupo, y bueno, pues obviamente pues la medicación en el caso del hospital. Pero he tenido buenos reportes, ¿verdad? Hay gente que conozco, que está dentro de los grupos, y me reporta, me dice: Carlos, me siento muy bien, me siento tranquila, me siento tranquilo, estoy trabajando, enfocando, nada más que pues obviamente no se dan abasto para todo lo que pueda venir y lo que está pasando, ¿no? Siempre pues no hay camas. Estos grupos me parece una buena salida. No hay internación, pero hay una contención adecuada cada sábado, ¿no? Y es algo que su servidor y FETACUM y el equipo de trabajo, al cual les mando un fuerte abrazo a todo el equipo, incluidos, ¿verdad?, la gente de voluntariado, de servicio social, muchas gracias. Pues es lo que vamos a hacer para el próximo año en estos grupos, ¿no? En donde ellos puedan, pues es lo que estábamos haciendo, nada más sin la medicación, obviamente, ¿no? No se trata, porque pues los recursos no los tenemos. Iba a decir no alcanzan, bueno, no alcanzan, pero no se tienen para generar una clínica o este tipo de situaciones. Bueno, pues el gobierno ahí a lo menos hay que palomear en ese sentido, algo que se viene haciendo, pero no es directamente nada más por suicidas, también pues con otro tipo de enfermedades mentales. Pero bueno, ya es algo mínimo, pero es algo. Entonces habrá que seguir visualizando, apoyando. Yo de antemano hago una exhortación, ya a fin de año haré una invitación a toda la gente que quiera apoyar a desarrollar este tipo de grupos, de clínicas, de espacios, ¿no? Necesitamos espacios físicos. Esto de la virtualidad poco a poco se nos está acabando, y hemos desarrollado la necesidad de crear espacios pues a lo menos primero en la zona metropolitana, otros diálogos con autoridades gubernamentales, de alcaldías y de otros municipios, en donde esperemos que los proyectos, como decimos en México, cuajen y dejen una identidad más sana, una identidad de salud mental, por supuesto más integral, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Nosotros tenemos la línea suicida. O sea,
hemos hablado de esto mucho, pero necesitamos estar conscientes. Yo agradezco mucho a un grupo de empresarios en donde nos dieron cabida, en donde, bueno, pues obviamente el apoyo es estar ahí, es promover la asociación, es BNI, es un capítulo que se llama Mosqueteros, a lo mejor algunos de ustedes conocen, ¿verdad? Es decir, siempre les digo, pues apoyen, ¿no? Carlos, pues ¿qué se necesita? ¿Sabes qué? Necesitamos un lugar, ¿no? Por ejemplo, un lugar físico al sur de la Ciudad de México en donde necesitamos atender personas y dar prevención, ¿no? O sea, punto. Bueno, pues habrá que ver, es difícil porque, bueno, pues, ¿quién puede prestar un lugar, ¿no? Entonces, pero no quitamos el dedo del renglón, ¿no? Y decimos, bueno, debe haber, ¿no? Yo he platicado con algunos de ustedes que están viendo este video, les he dicho, he estado caminando por Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Y veo casas abandonadas, lugares abandonados, y les pregunto a la gente que está por ahí, oye, ¿este lugar de quién es? Uy, no, tiene como 20 años, como 10 años abandonado, 5 años. Dije que nos lo prestaran, nosotros ahí acomodato, le echamos la mano y empezar a tener un centro de prevención y centros, pero dices, bueno, pues también entiendo la lógica, ¿no? Que no sé si sea lógica o no, pero bueno, esto es parte de buscar, ¿no? Aquí la gente, mi equipo de trabajo, los voluntarios, la gente de servicio. Y Carlos, fíjate, conozco una persona aquí, allá, pues vamos a acomodarnos, vamos a desarrollar estos centros de verdad muy, muy necesarios. Entonces, pues bueno, necesitamos tener en municipios, en grandes ciudades, en cada alcaldía, ¿no? Tener estos espacios utilizando una herramienta preventiva valiosa que es conversar, que es acompañar, la voz humana, entrenadas las narrativas, escuchar a los sobrevivientes, ¿no? Que no sean todos profesionales, sino gente que ha sobrevivido, que tuvo un familiar que falleció. Estas personas son valiosísimas porque hacen la contención necesaria, saben lo que tienen y qué no tienen que hacer, y de verdad hemos logrado éxitos relevantes en controlar, a lo menos en FTACUM, desde hace 10 años, tenemos un 0% de suicidios desde que entran en proceso con nosotros. Prevenir el suicidio a largo plazo implica tener presente los derechos de la naturaleza, enseñar sobre el respeto a la vida, al medio ambiente, a la calidad de vida, a la salud mental, a resaltar el prestigio y respeto del adulto mayor, poner énfasis en el monitoreo de los niños y de su salud mental, por supuesto en los adolescentes, en materia de su integridad vía psicosocial, cultural y espiritual. Como verán, la prevención del suicidio es todo, es todo e integra a todos y todos somos responsables de prevenir. Si el suicidio es un elemento transcultural, tenemos que prevenirlo. El suicidio es uno de los acontecimientos, y con esto termino y desearles una buena noche, de los acontecimientos humanos más estremecedores. En verdad, los que lo han vivido y los que lo han muerto y los que están en un morir por la muerte de un ser querido por suicidio saben a lo que me refiero. Y esto se puede prevenir y se puede predecir si tenemos la estrategia adecuada. En todas las culturas es un rasgo de la cultura excepcionalmente relevante, pues atenta contra la supervivencia del individuo, norma general de una especie biológica. Es decir, biológicamente estamos designados a vivir, no a morir. Para profundizar sobre estudios del suicidio, yo les recomiendo, bueno, pues obviamente ahora, pues estos videos de YouTube, métanse al diplomado con nosotros. Tenemos para el próximo año la certificación de suicidólogo y de tanatólogo por parte de la Secretaría de Educación Pública. Esto es algo que para nosotros estamos en estas gestiones, estamos viendo que sí se puede, que sí se pudo, y ojalá y a todos aquellos egresados de las generaciones pasadas de los diplomados los vamos a invitar a que se certifiquen y que puedan colaborar en estos centros. Necesitamos generar redes y es la única manera de que el impacto sociocultural del suicidio normalizado o de una cultura del suicidio, tenemos que contrarrestarla por una cultura precisamente de la prevención del mismo. Ojalá que no sea un sueño guajiro de mi parte, creo que no, porque si no, no se los estuviera comentando, pero necesitamos de muchas manos, de muchas cabezas, de mucho corazón y de mucho rostro. Entonces, pues lean, ¿verdad? Hay Michel Toussaint, espero pronunciarlo bien, Toussaint, lo acabo de empezar a leer un poco, es un profesor de la Universidad de Quebec, de los mayores expertos mundiales en el libro.
Ya les había dicho de Durkheim, el libro del suicidio, donde distingue el suicidio egoísta con respecto al suicidio altruista. Bueno, en esta parte social, por supuesto, Edwin Durkheim y muchos más. Y termino con unas palabras de Camus. Solo hay una cosa relevante, una cosa importante: el suicidio. Frente al absurdo de la vida, en la interpretación del premio Nobel argelino francés Albert Camus, tres son las respuestas humanas: el suicidio, la esperanza y la rebeldía. Así que, por favor, sean rebeldes. Manténganse con vida ante una cultura de la muerte. Tengamos la esperanza activa de que esto va a mejorar. Y por supuesto, este suicidio que ahí está, que pocos quieren, que nadie lo quiere ver, que nadie quiere hablar de él, nosotros sí. Ahí está el suicidio, pues vamos a prevenirlos. Les agradezco mucho. Hoy me alargué un poquito más de lo normal, pero el tema lo ameritaba porque es un tema que vamos a seguir hablando y platicando. Nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias, Gabriela. Por supuesto, a todos. Yo voy a hacer las convocatorias formales, ¿verdad? Es decir, le hago la invitación aquí y la convocatoria formal junto con el equipo de trabajo, es decir, ¿quién quiere participar? Direcciones, teléfonos, empezar a hacer una red con todos los que estamos aquí. Y agradezco a todos los que están viendo este video. Y bueno, pues adelante, ¿verdad? Adelante a seguir construyendo, a buscar espacios. Y muchas gracias. No, al contrario, Juana, muchas gracias a ustedes. A todos y a todas los que están viendo, les mando un fuerte abrazo. Disfruten su fin de semana y a seguirse cuidando, ¿vale? Y bueno, pues esperemos una de las fiestas más hermosas de nuestro país, que es el 1 y 2 de noviembre. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos en YouTube dentro de 8 días. Yo ya técnicamente ya sabe cómo hacer. Agradezco mucho a mi amiga y colaboradora Ángela Sepúlveda, que hoy en la mañana me echó la mano, me acompañó en poder hacerlo bien. Por eso digo que ya salió, ¿no? Y es gracias a mi amiga y colaboradora Ángela. Y pues nada más fue hoy que era apretarle aquí y le apreté allá, y por eso me mandó ese mensaje y se cortó la transmisión. Pero bueno, ya estamos en línea. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, de verdad. Muchas gracias por seguirnos.